Las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos. Gracias por elegirnos, por elegir la redacción abierta en El Toro Televisión para informarse y también para pues convertir en opinión propia lo que aquí escucharán, lo que escucharán entre las diferentes opiniones de los que solemos invitar a nuestras tertulias. Hoy martes 14 de febrero, día de San Valentín, tenemos que empezar un recorrido pues triste porque les tengo que hablar del terremoto de Turquía y de Siria. Balance todavía provisional de fallecimientos, 36.000 personas. Estamos ya camino de convertir los terremotos que se han producido en Turquía y en Siria en la mayor catástrofe del siglo. A pesar de todo eso, siguen los milagros, como el de un niño de 13 años que fue rescatado en un lugar llamado Hatay, en Turquía, después de haber estado 182 horas atrapado entre los escombros. 204 horas después de que la tierra temblara en Turquía y Siria, ha vuelto a ocurrir el milagro. Esta mañana han rescatado en la ciudad de Hatay a una joven siria tras más de una semana debajo de los escombros. Pero no ha sido el único. También se han rescatado en Turquía a 3 jóvenes. 2 de ellos son hermanos de Kahramanmaraş, el epicentro del seísmo. Y otro joven de 18 años ha sido rescatado con vida entre las ruinas de un edificio en Adiyaman. Unos rescates que se han producido cuando las autoridades turcas ya dan por terminadas las labores de rescate y la maquinaria ya ha comenzado a retirar los escombros. Pero los equipos de rescate no pierden la esperanza y continúan trabajando. Ya han salvado a más de 80.000 personas heridas. Sin embargo, son muchos los que se han quedado sin techo y en los campamentos improvisados se ha desatado el caos. Muchos están enfermando por el frío y por la falta de higiene. La OMS asegura que son decenas de personas las que están expuestas a enfermedades y epidemias tras el terremoto. Y en Siria hoy se han despertado con nuevas noticias. El gobierno va a abrir durante 3 meses 2 cruces fronterizos entre Turquía y las zonas rebeldes para que Naciones Unidas suministre más ayuda humanitaria. Esta misma mañana ha aterrizado en el país un avión de Arabia Saudí con más ayuda, pero llega a cuentagotas y todo apoyo se queda corto. El país incluso ha dejado de contar fallecidos a diario. El terremoto, que roza los 40.000 muertos, se ha convertido ya en la 6ª catástrofe más letal del siglo XXI. Y de Turquía nos vamos a Estados Unidos, a Ohio, donde el descarrilamiento de un tren que transportaba sustancias peligrosas, en concreto cloruro de vinilo, pues resultó que alguien decidió quemarlo para que eso no fuera grave para la población que vive cerca de la vía del tren. El resultado es que la quema del tren ha producido una nube tóxica que uno de los agentes que está distribuyendo en el ambiente es el famoso fósgeno, que se dio a conocer mundialmente tras el uso como arma en la Primera Guerra Mundial. Un accidente ferroviario en un pueblo del estado de Ohio, en Estados Unidos, está provocando una crisis tóxica y puede ir a peor. Un tren que transportaba productos químicos descarriló, provocando la fuga de los elementos, concretamente cloruro de vinilo. Las autoridades procedieron a una quema controlada ante la imposibilidad de recoger este material, produciendo una gran nube tóxica. El cloruro de vinilo es una sustancia carcinógena y se relaciona con un riesgo elevado de padecer cáncer de hígado. Y al respirar durante mucho tiempo el elemento puede provocar también cáncer de pulmón o de sangre. La quema de este químico, que libera cloruro de hidrógeno y fosgeno, puede ser letal. El fosgeno es un gas incoloro muy tóxico que se utilizó durante la Primera Guerra Mundial como arma. Los vecinos del pueblo ya están en sus casas tras la quema, sin saber aún los efectos que puede tener. Primero el descarrilamiento y después el incendio provocado, por lo que están presentando demandas colectivas contra la compañía ferroviaria, cuyo tren de mercancías descarriló y liberó una nube tóxica de productos químicos. Durante la conferencia del gobernador de Ohio, Mike DeWine, hablando del accidente, un periodista estaba haciendo una retransmisión del evento y de los hechos ocurridos, y fue detenido por la policía. El gabinete del gobernador más tarde sacó un comunicado. El gobernador DeWine no vio el incidente porque las cámaras le bloqueaban la visión. El gobernador no pidió que el periodista detuviera su transmisión, ni sabía que se había hecho tal petición. El gobernador asegura que la interrupción de dicha transmisión nunca debería haber ocurrido. Y la Casa Blanca no habla del tema, se están centrando en los ovnis chinos. Igual quieren ocultar algo. Biden no da la cara y se mantiene silente. Bueno, y en territorio español. Vamos a territorio español porque aquí parece que todo ya responde a estrategias preelectorales. Parece que todos los movimientos de unos y de otros están orientados a las elecciones del 28 de mayo y algunos asuntos pues empiezan a preocupar. En el caso de
el Partido Popular o en el caso del PSOE, vamos a ver ambos dos casos. El primero de ellos me gustaría comentarlo con don Mariano Calleja, que es periodista de ABC. Muy buenas tardes, Mariano, gracias por atendernos. Buenas tardes, Xavier, muy buenas. Bueno, he leído un artículo tuyo en el que dices que pues el respaldo de Feijóo a la ley de plazos del aborto podría ser pues un fenómeno electoral contrario a los votos al Partido Popular en algunas zonas más o menos rurales de España. Así es, hay preocupación en algunos sectores del Partido Popular por ese cambio drástico que ha habido en el PP, en la elección del PP sobre el aborto. Y aparte de ser una cuestión de principios que afecta directamente a los estatutos y a los principios del Partido Popular, pues también es una cuestión electoral. Y puestos a hacer cálculos, pues han visto que puede producirse una fuga de votos que en provincias pequeñas puede ser decisiva, en el sentido de que por unos pocos votos pues uno de los escaños del PP podría pasar directamente a Vox o incluso al PSOE. Por supuesto que hay preocupación sobre este asunto y se ve en Génova todos los días. Pero vamos a ver, Mariano, esto hay que pensarlo antes. El giro de Feijóo respecto de la ley de plazos y de la constitucionalidad, la ley de Zapatero, pues es copernicano, siendo amable. Entonces esto habría que haberlo medido con anterioridad, ¿no? Totalmente, es decir, es un giro histórico en el Partido Popular. De hecho, en los estatutos del último congreso donde hubo debate ideológico, que fue el de 2017, se fija con claridad la defensa del derecho a la vida y el rechazo frontal al aborto. Es decir, eso está en los estatutos y en la ponencia social del Partido Popular. Se le ha reprochado a Feijóo que marque una posición que no está debatida dentro del partido, no está debatida. Incluso se le ha reprochado también que no se limitara pues a acatar como máximo pues lo que ha sido la decisión del Tribunal Constitucional. Todavía no hay sentencia, sería la decisión que ha tomado al desestimar el recurso del Partido Popular. Por supuesto que se podía haber pensado antes, pero también a lo mejor lo han pensado demasiado y han pensado que es una manera de atraerse un voto situado más al centro izquierda incluso, que puede beneficiarle mucho para formar esa gran mayoría que está buscando Feijóo en estos momentos. Entiendo que alguien en Génova ha entendido que esta declaración de Feijóo podía tener funestas consecuencias, porque lo primero que han hecho ha sido ayer lanzar a Borja Semper a decir que, hombre, una cosa no excluye la otra, se puede estar a favor de la vida en general y a favor de la ley de plazos, lo cual era una posición bastante complicada de mantener y bastante difícil de hacer llegar al votante del Partido Popular. Bueno, han empezado a recular ya, ¿eh? Empezó a recular ayer Borja Semper en la sede del PP, en la rueda de prensa que hubo después del comité de dirección, y lo veremos mañana, porque Feijóo ya nos ha convocado a los medios de comunicación. Bueno, dice que es una rueda de prensa, en realidad van a ser unas declaraciones, vamos a ver cuál es el formato exacto, mañana a las 11:30, 12, y ahí va a intentar zanjar esta cuestión que desde luego ha abierto un debate dentro del Partido Popular y fuera, porque hay muchos votantes que no son del Partido Popular, pero que desde luego esto les afecta porque es el partido al que votan y no le votan si cambia estos principios de forma tan drástica, eso desde luego. Por lo tanto, han empezado ya a rectificar, a precisar, a matizar, y mañana Feijóo pues tiene previsto redondear ese matiz que quiere introducir a este debate. Veremos si lo consigue. A lo que parece que se está aficionando don Alberto Núñez Feijóo es a las explicaciones sin preguntas de los periodistas. Hoy ha sido el primer caso y me temo que mañana vaya a ser parecido, no lo sé, pero esto también es señal de que hay que andarse con pies de plomo y que a lo mejor pues el otro día se le fue la mano en los elogios a la ley del aborto de Zapatero. Claro, es que es eso. Es decir, cuando sale el Tribunal Constitucional después de 13 años que se dice pronto y decide desestimar el recurso del Partido Popular, ahí lo que se le ha reprochado a Feijóo desde dentro y desde fuera, insisto, desde dentro y desde fuera del Partido Popular, es que no se limitara pues a acatar lo que es una decisión judicial, que te guste o no, pues es el Tribunal Constitucional, lo acatas y se habría ido pues de una manera bastante, digamos, elegante y correcta, ¿no? Pero se metió en el fondo de la cuestión y se metió a valorar una ley que fue recurrida por los propios diputados, por 70 diputados del Partido Popular, muchos de ellos que están indignadísimos en este momento por este cambio que se ha producido. Respecto a la comparecencia de mañana de Feijóo, pues tienes toda la razón, es decir, estamos en un punto en el que los políticos están confundiendo mucho los términos. Esta mañana, pues Feijóo se sentía
acosado por los medios de comunicación que le preguntaban por la cuestión del aborto y no ha querido responder. Bueno, los medios de comunicación cumplen su obligación y no por ellos, sino por los ciudadanos y por los votantes del PP, que les interesa muchísimo saber cuál es la posición exacta del Partido Popular sobre una cuestión clave para ellos como es el aborto. Es decir, aquí los medios de comunicación no tenemos un interés particular, ni mucho menos. Es el interés de los ciudadanos y es el interés también de los votantes del Partido Popular. Desde luego. Mariano, tú que sigues intensamente al Partido Popular, yo creo que ha pasado muy inadvertido algo que nunca había hecho antes Alberto Núñez Feijóo, al menos que yo recuerde, y es expresarse con su opinión personal, y así lo dijo. Voy a hablar ahora en términos personales. A mí me parece que tal. ¿Puede un líder político de la importancia en España del Partido Popular, el presidente del PP, puede hablar en términos personales? Hombre, poder puede hacerlo. Lo que pasa es que el presidente del PP yo creo que tiene que coger todavía ese chip de que es el presidente nacional del Partido Popular y que las cosas que dice marcan la posición de su partido, aunque sean cuestiones personales. Es su opinión personal, pero está marcando la posición de un partido al que, bueno, pues que tuvo mayoría absoluta en 2011, por ejemplo, y que aspira a tener otra mayoría suficiente para gobernar en unos pocos meses, ¿no? Yo creo que las opiniones personales de los políticos, a la altura en la que se encuentra Alberto Núñez Feijóo, es mucho más que una opinión personal. Está fijando la posición del partido. Lo mismo ha hecho Cuca Gamarra. Cuca Gamarra también se ha referido hoy en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados a su opinión personal, pero ella es la número 2. Feijóo el número 1, Cuca Gamarra la número 2 y los dos en la misma dirección prácticamente. Entonces es mucho más que eso, están fijando la posición del PP. Sí, sí. Por cierto, en una semana en la que hemos visto declaraciones como ahora que hablabas de Cuca Gamarra, esa que decía me siento más cerca del PSOE que de Vox. Bueno, eso no es la primera que lo dice, pero sí es la primera vez que lo dice Cuca Gamarra, que luego añadió, es que al PSOE no les sé encontrar, no lo encuentro, algo parecido a esto. Bien, hoy hemos visto la última de las ofertas que no terminarán en nada, y lo sabemos, de Alberto Núñez Feijóo, explicando pues, la falta de rigor de algunas propuestas jurídicas del Gobierno convertidas en leyes, lo que él llama los ridículos jurídicos del Partido Socialista, pues hoy ha hecho una oferta que parecía la Verónica. Dice, nosotros ofrecemos al PSOE nuestros votos para enmendar lo del solo sí es sí, también se los ofrecemos para poner remedio a que no haya ningún reproche penal a quien pueda convocar sin violencia una sedición de nuevo. Sí, ha sido curioso porque a Feijóo se le ha intentado preguntar por el aborto esta mañana en un desayuno informativo que había con Alfonso Rueda, con el presidente de la Xunta de Galicia, y en lugar de contestar a lo que le estaban preguntando los periodistas, pues al final ha hecho una declaración pues anunciando pues que los votos del PP están a disposición de Sánchez para reponer el delito de sedición y dejar hacer el ridículo jurídico que ha hecho Sánchez, como dice Feijóo, ¿no? Bueno, es una mano tendida. Lo que pasa es que a mí me ha sonado más a intentar cambiar el foco de atención. Es decir, estábamos centrados en el tema del aborto por todo lo que supone dentro del PP y dentro de sus votantes, que yo insisto, no es una cuestión menor. Para los votantes del Partido Popular, para los votantes en general, es una cuestión muy sensible, muy importante. Lo que se determine dentro de este partido, y los periodistas estábamos intentando saber cuál es la posición exacta de Feijóo y del Partido Popular, y él no tenía intención de seguir por ese lado, ¿no? Ha intentado colocar su tema y yo creo que por eso ha lanzado esa noticia, ese titular de que cedía los votos del PP para reponer el delito de sedición, a sabiendas de que no va a ningún lado, que es un brindis al sol, porque evidentemente Sánchez ni va a aceptar los votos ni va a reponer el delito de sedición. Sí, eso está claro. Bueno, menos mal que ese intento de humanizar la figura de Pedro Sánchez, si lo siguen haciendo tal como lo vienen haciendo hasta el día de hoy, está destinado al más horrible de los fracasos, con ese momento cafetero en Parla con dos supuestos jóvenes que luego hemos descubierto que tanto él como ella son militantes del PSOE desde hace años. Él es hermano de un monclovita muy significado en las juventudes socialistas. En fin, ese tipo de actos, ¿a ti qué te parece? ¿Que se suspenderán porque le han dado más leña que si no los hubiera producido?
Pero es que a mí lo que me llama la atención primero es el engaño y la pose, ¿no? de Sánchez, que estaba ahí como pareciendo que se estaba tomando un café de manera espontánea, y bueno, se oían los flashes por detrás, ¿no? Seguramente estaban ahí pues cámaras y fotógrafos y demás, y enseguida se envió el vídeo, la nota de prensa. Es todo como muy falso, ¿no? Pero a mí en realidad también me llama mucho la atención la manera de justificar este tipo de actos que es que ya no cuelan, ¿no? Y la manera de justificarlo en algunos medios de comunicación, por algunos compañeros absolutamente complacientes con este tipo de gestos que es que ya no se lo cree nadie, pero bueno, ya cada cual, ¿no? A mí me parece que no cuelan directamente. Hombre, después de los jubilados y la petanca encolada, Sí, sí. después de aquellos actos que se tuvieron que suprimir cuando ya encontraron, no sé cuántos, ya no me acuerdo cuántos, más de 20 conocidos socialistas de carné en aquello que organizó en los jardines de Moncloa, recordarás, volver a insistir en un fake o en una publicidad, propaganda esperpéntica que luego ha producido el efecto contrario, el efecto de organizador de un teatrillo que suena agüero absolutamente. Es que yo creo que de verdad esas cosas no le funcionan. Lo único que indica es que están nerviosos en la Moncloa, que están empezando a actuar un poco a la desesperada con gestos así de este tipo, a ver si por algún lado pueden conseguir algún tipo de votos o de colectivos que les apoyen, como en este caso los jóvenes. Pero de verdad que la figura de Sánchez y lo que es la marca Sánchez, por decirlo así, está absolutamente desgastada, según los expertos en demoscopia, ¿no? Es que eso se ve en las encuestas y se ve en los análisis que se hacen, ¿no? Y yo creo que es una marca pues que lo vamos a ver en las elecciones municipales y autonómicas, que no la quieren ni los varones ni los candidatos municipales del Partido Socialista. Don Mariano Calleja, un placer enorme tenerte en el programa. Te agradezco mucho que nos hayas dedicado estos minutos y te mando un fuerte abrazo. Pues muchas gracias, un abrazo. Bien, vamos a centrarnos en el otro hecho, yo creo que reseñable de la política española en el día de hoy. Ayer se produjo una decisión en el Tribunal Supremo por unanimidad, esto hay que subrayarlo varias veces, sobre mantener la inhabilitación para Oriol Junqueras. Oriol Junqueras no puede volver a la política hasta más allá del 2030. Bueno, ¿qué ha pasado a continuación? Pues que Junqueras, al día siguiente, también expresó su disconformidad con esta sentencia y ese sentir que comparten los independentistas, según los cuales pues es que los jueces le están echando un pulso a la democracia. Si la democracia llega, como dicen ellos, a un pacto de Estado, ¿quiénes son los jueces para no actuar en consecuencia y no recortar a cero la inhabilitación que pesaba sobre Junqueras? Bueno, hoy ha decidido Junqueras acudir al Tribunal Constitucional, supongo que en amparo, para darle una buena finta a eso de su inhabilitación. Cuenta Junqueras ya con que el que manda ahora en el Tribunal Constitucional no es otro que el gran cancerbero que ha puesto ahí Pedro Sánchez, Cándido Condé Pumpido. Y cuenta Junqueras con que, a pesar de que los recursos de amparo suelen quedarse en el cajón o en el archivo y se estiman muy pocos de ellos, pues que en este caso, siendo que hay un pacto de Estado con Sánchez, pues Cándido Condé Pumpido en el Constitucional ya se las apañará para ser sensible al argumentario que permitiría a Junqueras volver a la política cuanto antes. Bueno, así está la situación tensa, compleja, tanto como que muchos estiman que ahí se abre de nuevo el frente con los independentistas por parte del PSOE, en razón a que, bueno, pues no les ha gustado a los independentistas eso que llaman incumplimiento del Pacto de Estado. Dos, el que salgan socialistas, como luego verán, presumiendo de, ¿lo ven? ¿Lo ven como no es que hayamos despenalizado lo que ocurrió el 1 de octubre, el 1O? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Esto todavía hace hervir la sangre a algunos independentistas muy airados con estas decisiones. Vamos a escuchar a Míriam Nogueras
de Junts que dice, amenaza ya con que la mesa bilateral del Estado español con el Gobierno de Cataluña está, dice, muerta. El PSOE ha hecho de PSOE y Esquerra ha hecho de Esquerra. Pactar con el Estado español no sirve absolutamente para nada. Y además, si pactas solo, haces el ridículo. Por lo tanto, la vía española es vía muerta. La vía de la mesa del diálogo es vía muerta. La única vía viable y que constatamos es la que algunos no hemos dejado, que es la vía de la independencia. Ni Esquerra ni Comuns se quejen más, porque básicamente en su reforma del Código Penal lo que se ha hecho es aprobar lo que ellos pidieron que se modificara. Vamos con las torpezas de los socialistas. Ayer fue María Jesús Montero, la primera que dijo, esto, que tome nota el PP, que dice que nosotros hemos despenalizado lo sucedido. ¿Ve cómo no? Este queda inhabilitado hasta el año 2030 y no sé cuántos. Bueno, y hoy ha sido la portavoz del Gobierno, que es persona, en teoría, pues mucho más a tener en cuenta. Lo uno podría haber sido la opinión de la ministra de Hacienda. Bien, esta es la portavoz, la ministra portavoz. Y se lo han preguntado después del Consejo de Ministros, con lo cual, pues, todavía va más subrayado. ¿Y qué ha hecho Isabel Rodríguez, la portavoz del Gobierno? Pues lo primero, presumir de que el Estado es capaz de tomar medidas como esa, lo cual demuestra, según ella, no le quita todo mérito a los magistrados del Supremo que unánimemente consideraron que Junqueras debe seguir inhabilitado. Según ella, esto lo que supone es que el Gobierno de Sánchez no ha despenalizado lo que ocurrió el 1 de octubre. Y luego se arma un lío descomunal a propósito de la desjudicialización que les comento más tarde. Vamos a escuchar a Isabel Rodríguez. Yo creo que da respuesta también a algo que había sostenido el Gobierno a lo largo de todo este tiempo, y es que no se producía una despenalización de los hechos, siguen existiendo penas, siguen existiendo condenas y han de cumplir con la justicia en nuestro país. Hay que evitar la judicialización de los problemas políticos, pero por supuesto el Estado cuenta con instrumentos jurídicos, como se ha visto, para cuando ocurre abordarlos desde el ámbito judicial. Pues vaya desjudicialización. Si tenemos a Junqueras que va al Constitucional, si tenemos a alguno de los otros, por ejemplo Turull, que dice que esto lo va a llevar a Europa, esto no es precisamente la desjudicialización de la que tanto presumía Pedro Sánchez. Desde luego no ha sido un día brillante para Isabel Rodríguez, eso queda claro. Bueno, y en ese mismo Consejo de Ministros el Gobierno ha aprobado la subida del salario mínimo interprofesional hasta 1.080 euros. Esta medida se va a tomar con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Ya nos lo habían contado 3 veces, sí, ya lo sé, pero hasta hoy no se ha aprobado. Y se ha aprobado con algunas connotaciones absolutamente preocupantes. Por ejemplo, dice Yolanda Díaz, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, que el aumento del salario mínimo interprofesional a 1.080 euros va a mejorar la salud mental de los jóvenes, lo cual me parece absolutamente cómico. Hoy hemos aprobado subir el salario mínimo a 1.080 euros. Se va a aplicar con carácter retroactivo. He escuchado el mantra neoliberal desde el primer minuto diciéndonos que el salario mínimo destruye empleo. No hace falta que les diga, por si formulan preguntas después, que no hay ningún dato que advere semejante afirmación. Les pido aquí a los agentes sociales, muy singularmente a la COE, que se ha levantado de la mesa el pasado 5 de mayo, que se sienten a negociar. Bueno, pues en esto también miente la señora Yolanda Díaz, porque resulta que fue el Banco de España el que estimó que el aumento del salario mínimo interprofesional producía reducción en la contratación. Esto es pérdida de nuevos empleados, esto es pérdida de capacidad de empleo por parte de la economía española. Otra cosa es si eso se mantiene en el tiempo, pero está incluso, el Banco de España llegó incluso a medirla y a decir que se habían perdido más de 200.000 oportunidades de empleo. Estamos midiendo algo difícil, algo intangible, porque ¿cómo medir el empleo que no se produce? Bueno, pues el Banco de España hizo sus simulaciones y llegó a conclusiones como esta.
Y claro, otra cosa es ignorarlas y decir que nadie ha traído un papel que no es verdad. Eso no es verdad radicalmente. Bueno, y les tengo que contar algo importante que hay que conocer, todavía queda lejos, pero en fin. El Parlamento Europeo ha avalado que se dejen de producir y de vender coches diésel y gasolina en Europa a partir del año 2035. Bueno, pues ya veremos, porque a mí se me antoja una decisión muy complicada, muy difícil, hasta que no haya unos coches alternativos que sean de precios parecidos a los de gasolina y diésel, y sobre todo hasta que no se produzca que los ciudadanos puedan llevar sus vehículos y que tengan suficientes gasolineras o electrolineras para poder hacer viajes largos, cosa que ahora no se produce. Ahora donde, en fin, antes parábamos a echar un café, vemos largas colas de usuarios que tienen vehículos eléctricos y que quieren recargarlos porque no pueden continuar su viaje. Eso es en la España del día de hoy. Hacemos una pausa para la publicidad. Bueno, yo siempre les hago un apelativo a que se acerquen al Club de Amigos del Toro Televisión y colaboren con él, colaboren con nosotros, nos ayuden a crecer, a tener un medio pues, más competitivo, con más capacidad de tiro, que nuestra señal llegue a toda España, que todos los ciudadanos españoles a través nuestro pues, puedan tener otro rango de informaciones diferente al que ofrecen esas cadenas que recogen el pitas de Pedro Sánchez cuando toca. Bueno, en definitiva lo que les pedimos es una pequeña suscripción para que podamos ser más eficientes en lo que es la defensa de las ideas y valores que compartimos. La unidad de España, por ejemplo, el que los sediciosos no queden sin castigo, en que España haga una reflexión profunda a propósito del aborto, no de las leyes del aborto, no, sino del aborto. Si consideramos que la ciencia le ha dado a eso un empujón imbatible en los últimos 12 o 13 años, que ya nadie puede cuestionar, pues que hay dos corazones que laten y hay dos vidas en eso, y eso no es un derecho y naturalmente ahí nos van a encontrar a nosotros siempre. Además, en el Club de Amigos hay una serie de regalos de los que les tengo que hablar. Los relojes manuales, por ejemplo, si están pensando, ya para el día de los enamorados llegan tarde, me temo, pero bueno, habrá más días y habrá más cosas que celebrar y más regalos que hacer. Así es que ahí tienen a su disposición el modelo de hombre o de mujer de estos relojes que, como ven en pantalla, son muy bonitos, tienen caja de acero inoxidable, pulsera de silicona, cristal mineral recubierto de zafiro, un dial luminiscente para poder verlo en la oscuridad y funciones para ver el mes, el día de la semana. Son relojes sumergibles hasta 100 metros y tienen garantía de 2 años. Como este que llevo yo puesto, no me digan que no es bonito el reloj del Club de Amigos del Toro Televisión. Ahí lo tienen, miren, es una preciosidad. Bueno, la verdad es que si tienen alguna duda, algún detalle técnico en el que quieran profundizar, pues no tengan la menor problema ni en la menor duda. Llaman al club y ahí se lo van a aclarar. Bueno, son las 8 en punto de la tarde, momento en el que abrimos la mesa de análisis político. Y hoy lo hacemos con don Hugo Pereira. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Director de 24horaseconomía.com. Eso es. Bueno, pues un placer estar contigo, un placer estar con nuestros invitados y nuestra audiencia, sobre todo, que es lo importante. Naturalmente que sí. Y también me acompaña don José Virgilio Menéndez, que es secretario de Análisis Electoral del Partido Popular de Madrid. Muy buenas tardes, José. ¿Qué tal? Virgilio. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos. Muy bien. Bueno, vamos a tratar de darle a esto la dimensión adecuada, humorística, si quieren, ¿no? Porque, en fin, es el fracaso de estos montajes esperpénticos que realiza Pedro Sánchez el que nos provoca. Si es que él nos provoca. Después de lo de la petanca en Coslada, hombre, después de lo de Moncloa, que, en fin, ¿se acuerdan aquellos memes con 20 y tantas cabecitas redondeadas en rojo de todos los que supuestamente eran ciudadanos tomados al azar y luego habían pasado un casting en el PSOE para participar en aquello con unas preguntas que eran, madre del amor hermoso? Bueno, pues él se sigue prestando.
Los alquimistas electorales del PSOE, de Ferraz, pues lo ven claro. Oiga, la marca Sánchez está muy perjudicada y han inventado cosas como esta. Todo es invisible. Lo que es la oficina somos 20 personas. ¿Vosotros cobráis eso? Sí. La subida se nota. Y luego también que nos hacen indefinido más pronto, no es como antes, que a lo mejor estabas 3 meses, otros 3 meses. Claro. Y hasta que te hacían indefinido. Claro. ¿Tú también estás ya indefinida? Sí, indefinida. Me hicieron en enero. Estuve 3 meses y luego en enero me hicieron indefinida. Estuve trabajando en el comercio. Vale, o sea que has ido cambiando un poco de sectores. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo lleváis viviendo aquí? O sea, que tú eres de Parla. Es que esto es una ciudad enorme. El guionista y el que buscó el coste de oportunidad de esto tienen que echarlo inmediatamente si quieren hacer algo, porque esto ha sido tan contraproducente, le han caído tantos palos a Sánchez desde que hizo el vídeo. Esto pretendía ser una visita casi casual del presidente del gobierno. Tinton, hola, soy Sánchez, me vengo a tomar un café con vosotros. Ella está pintada, tal, pero bueno, eso no importa. Los dos son militantes socialistas y, naturalmente, pues el acto coincidía, eran dos supuestos beneficiados por el aumento del salario mínimo interprofesional. Él, Óscar, ella, Mari Carmen. Muy bien. Qué casualidad. Esto le ha permitido a Sánchez hacer un tuit, luego lo veremos, en el que pues, explica esta serie de cúmulo de casualidades y dice que he venido porque, claro, mañana aprobamos la subida del salario mínimo interprofesional. Hombre, qué casualidad. Para entonces, para el momento en el que él había emitido ese tuit, tenemos el tuit a mano, vamos a solucionar lo del tuit y luego vemos los considerandos de la artimaña. Mari Carmen y Óscar son dos jóvenes que cobran el salario mínimo interprofesional. Hoy me he tomado un café con ellos en su casa, arañado yo en Parla, y hemos hablado de sus proyectos e inquietudes. Alejop, mañana aprobamos, pensando en ellos y en tantas personas que lo necesitan, la subida del salario mínimo a 1.080 euros. Es una decisión justa. Por cierto, que no era la que habías prometido. Habías dicho que sería la mitad del salario medio. El salario medio son 2.460 euros. Eso no alcanza ni de lejos. Bueno, para ese momento ya los grandes representantes de la oposición, que somos los periodistas, habíamos hecho nuestros deberes y habíamos detectado quién era Óscar. Y Óscar es el hermano de Cristian González, que es el primero, el de la foto más grande. Era secretario general de la Comisión Ejecutiva Local en Parla de las Juventudes Socialistas Madrileñas. Es curioso, dice, hombre, ¿y esto cómo lo saben? Bueno, porque es que este chico, Cristian, presume de monclovita. Le van a ver cómo en redes colocó una foto con la copa de Navidad, la copa de champán, imagino, o de cava, en la mano, diciendo es un honor y un orgullo, ¿verdad? En la primera copa de Navidad en Moncloa en la que participo, el exsecretario general de las Juventudes Socialistas de Parla. Muy bien. La verdad es que esto es patético, Hugo. Yo no sé cómo clasificarlo. Desde luego de esperpento. Y me da la sensación que produce el efecto contrario al que desearían los activadores de la marca Sánchez. Bueno, más allá del montaje, que esto ya es habitual en Pedro Sánchez, es decir, es engañar y tratar de manipular, de tergiversar la realidad, yo sinceramente le hubiera recomendado que se reuniera con los más de 36.000 que se quedaron sin empleo por culpa de la anterior subida del SMI, es decir, porque la anterior subida del SMI destruyó más de 36.000 empleos, con lo cual, y sobre todo los más perjudicados son los más jóvenes, son los que no alcanzan ese nivel de productividad que le exige llegar al SMI, porque el SMI al final es un coste laboral más. Y no solamente son 80 euros más lo que les cuesta a los empresarios, a los que crean empleo, sino es que es mucho más el coste laboral que esos 80 euros más de subida. Con lo cual, insisto, los más perjudicados son los más jóvenes de esa subida en estos momentos donde la economía evidentemente no va bien, en donde hay una ralentización económica. En los salarios, claro, todos queremos que se suban los salarios, evidentemente, pero la cuestión ¿es recomendable, es beneficioso que actualmente en plena crisis económica, en plena ralentización económica, como demuestran y ponen de manifiesto todos los organismos, es recomendable que
Estado, que el gobierno obligue, insisto, porque es un coste, obligue a los empresarios a subir los salarios? Pues evidentemente creo que no. Se destruyeron empleos con la anterior subida y con esta también se van a destruir empleos. Por cierto, estaba yo contando antes que decía Yolanda Díaz que nadie ha podido probar en un documento que la subida del salario mínimo reduzca la capacidad de empleo de la economía española. Y lo hizo, tú te acordarás, el Banco de España. Exacto, sí. El Banco de España, o sea que no era la COE, no, era el Banco de España. José Virgilio Menéndez. Pues don Xavier, es muy de agradecer que estando como está la realidad política en este país empecemos con un poquito de humor. Yo creo que esto entronca... Claro, es que al Partido Popular esto le viene de cine, ¿no? Que siga haciendo patochadas el adversario A ver, socialista. es que esto entronca directamente en el esperpento Valle Inclán, el cineasta más reconocido es Berlanga, y yo creo que estos guiones, estos actores y el actorcillo que pretende protagonizarlo, pues una vez que han bajado a la tierra del Falcon o de la estación Mir, pues necesitan tener contacto con la gente, y como es imposible contactar con la gente de a pie, pues todo está preparado, todo es prefabricado, todo es papel cartón. Yo veo un cambio de estrategia muy clara de Moncloa. Desde cuando estaba Redondo esto no lo hacían. Ahora mismo que hay socialdemócratas puros le indican que tiene que tener contacto con la gente, pero es que ha perdido la calle. Le llaman campaña de humanización. De humanización, sí. Claro, es que es divino. Él es divino y entonces hay que humanizarlo. Sí. Pero es muy tarde. Yo creo que la población española se ha dado cuenta que está por encima del bien y del mal, y que es un presidente caduco y que tiene que irse ya. Bueno, y lo de Corralada, repetido, pues por mucho que lo repitan, no hace ganar un voto. Pero esto lo mismo ocurrió hace poco, de hecho, en San Fernando de Henares. Está todo el tema del metro aquí en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues en la izquierda montó un pleno extraordinario y, claro, llevaron ahí al pleno del ayuntamiento pues una supuesta víctima. Claro, yo me puse a investigar y casualidad de la vida, casualidad, esa supuesta víctima que fue como neutral, ¿no?, a exponer su caso, pues era ni más ni menos que el secretario político del Partido Comunista de Madrid. Entonces, casualidad, es decir, la izquierda casualmente llevó a esta persona. Bueno, insisto, es tergiversar, es manipular la realidad, todo por y para la propaganda. Es decir, el máximo objetivo de este gobierno es engañar a la sociedad, hacer valer su discurso por mucho que vaya en contra de la propia realidad. Y luego, perdón, Xavier, habría que ver cuando lleguen las elecciones si todos estos alcaldes o candidatos a alcaldes de Parla, Fuenlabrada y demás, si se quieren hacer una foto con el señor Sánchez. Eso quiero verlo yo. Hoy me lo decían precisamente que no está habiendo buena receptividad por parte de los alcaldes socialistas que se presentan a la reelección a hacer actos grandes con Sánchez. Se fija, Sánchez está yendo a municipios del sur, pero va en su cápsula, no acompañado de su candidato a alcalde. Con afines, de noche, para aquí, en este parque sí, que de no noche, nos ve nadie. Jubilados, jóvenes. Habéis llamado ya a los jubilados del partido, tal. Bueno, sí, pero, hombre, es que estás... voy a ser caritativo con el que ha diseñado la campaña. Es muy complicado hacer algo humanizador de Sánchez en directo, en la vida real, sin casting para seleccionar a los sparrings del partido. Muy complicado. Ayer fue a la Capilla Ardiente de Saura. Y bueno, lo único que ha salido de esa visita, ¿saben qué fue? Un tipo que le llamaba a gritos, por cierto, con una voz portentosa, le decía no sé cuántas las veces, que te vote chapote, claro. Entonces, sacarlo a la calle, pues deben pensar que no es prudente. Quiero recordar que no son pocas las ciudades españolas donde se intentó ese encuentro con gentes para que conocieran al presidente y se tuvo que anular porque las pitadas en Ciudad Real, en Toledo, fueron morrocotudas. Ustedes, si siguen este programa, las han visto todas, porque no hay nada que me produzca mayor gozo que mostrar lo que piensan los españoles, en fin, eso sí, libremente elegidos sobre Pedro Sánchez. Así es que, bueno, vamos a darle un voto de comprensión a los que han diseñado la campaña full, la campaña fake, que le llaman ya, de Pedro Sánchez humanizado. Vamos con el primer morlaco de la tarde. El primer morlaco de la tarde va a ser contar que, contrariamente a lo que pretendía Pedro Sánchez, la ley de la reforma, de la ley del solo sí, no va a ir por la vía de urgencia, sino que va a ir a un ritmo bastante pausadito. Va a ser el 7 de marzo cuando empiecen a discutirla
y según todos los analistas, más bien los más conservadores, esto no va a ser realidad hasta finales de abril. Eso el que lo fía más corto. Hay quien dice que esto se va a mayo de todas. Lo cual significa una cosa muy interesante, y es que el goteo, demoledor goteo, de rebajas de condenas y de excarcelaciones va a continuar. Y eso nos obliga a hacer el repasito del día de hoy. Son 517 los que han obtenido rebajas de condena y 47 los que han sido excarcelados. Bueno, hoy hemos visto en la mesa del Congreso cómo Podemos se abstenía, se ponía de perfil. Los tradicionales socios de Sánchez le han obligado a poder superar que entre a trámite la proposición del Partido Socialista con los votos del PP y de Vox, lo cual añade pues una ampolla al sanchismo, que esto es lo que desde luego no quería. Bueno, lo poco que le importa a las mujeres a este gobierno, es decir, estamos ante el gobierno evidentemente más antifeminista de la historia, que más afectó a la protección de las mujeres, que por tanto más fue en contra de las mujeres, pues clara muestra de ello es esto, porque recordemos aquí hace poquito, en tan solo 2 semanas, el gobierno se cargó, en 2 semanas, se cargó la ley de sedición, la eliminó, rebajó las penas de malversación, intentó modificar por la vía de atrás, por la puerta de atrás, sin pasar los trámites ordinarios, la ley orgánica del Poder Judicial, la ley orgánica del Tribunal Constitucional, todo eso en 2 semanas, en 2 semanas, pasándose por el forro los debates en el Congreso y todo lo que debiera ser lo habitual, ¿no? los trámites habituales en estos asuntos, en 2 semanas. Entonces ahora nos encontramos que algo que es tan necesario como cambiar, lo óptimo sería derogar, pero bueno, reformar la ley del suelo sí es sí, que tardan 2-3 meses. Por cierto, también es casual que el 7 de marzo sea el día antes del 8 de marzo, el del Día Internacional de las Mujeres. Es decir, para que pongamos todo en su contexto, estamos, insisto, ante el gobierno más antifeminista en toda la historia democrática de España, el gobierno que más afectó, y ya no solamente por la ley de suelo sí, recordemos que si alguna legitimación tenía este gobierno, este ministerio, el de Igualdad, Irene Montero, era acabar, reducir con las agresiones y violaciones sexuales, y lejos de acabar o reducirlas, es que están en aumento. Es que en España, desde que tenemos Ministerio de Igualdad, y esto es dramático, no quiero hacer política con esto, simplemente demostrar los datos, es dramático que desde que tenemos ese Ministerio de Irene Montero, en España las agresiones y violaciones sexuales están aumentando. Son datos. José Virgilio. Efectivamente. Dijeron que venían a ser el gobierno más feminista de la historia, dijeron que venían a preocuparse de la mujer, a lograr una igualdad real, y vemos que políticas como estas están demostrando la cara más cruel y más fea de la política. Es una ley que se les advirtió las consecuencias que iba a tener, no solo desde el Partido Popular, sino de las asociaciones de jueces, los técnicos, los expertos. No quisieron derogarla, tiraron para adelante una ley, no de la ministra Montero, sino del gobierno Sánchez, último responsable de todo esto, que presumió que iba a marcar tendencia en Europa. Y los resultados son los que les dijimos. Ya hay más de 500, llegarán a 900, van a intentar cambiarlo, nos han despreciado cuando les hemos propuesto el apoyo parlamentario para hacerlo, y en cambio ellos, su respuesta ha sido el insulto. Yo creo que esto ya excede la dimisión de la tal Rodríguez Pan, esta que no es nadie, o de Irene Montero. Yo creo que esto es algo que hay que recordar todos los días de lo que queda de legislatura, y a exigirle a Sánchez ya de una vez por todas que convoque elecciones. Bueno, y lo dice alguien que su partido se va a sentir pues muy beneficiado porque continúe la sangría hasta el 28 de mayo. No, pero no es una cuestión de sangría, Xavier. Esto es una cuestión de que todos tenemos madre, hijas, hermanas. Y solo ponerte a pensar en las mujeres que han sido víctimas, que saquen antes a su agresor sexual de la cárcel, es dramático. O sea, con que solo una mujer pasara miedo, ese terror que están pasando, sería motivo para la dimisión de una ministra. Entonces, esto no hay que olvidarse de cálculos políticos. Esto es un drama que hay que reparar cuanto antes. Eso le honra. Bueno, quiero que conozcan algunos casos graves que hemos conocido hoy sobre la aplicación de la ley del solo sí es sí. Algunos son para hacérselo mirar. Mientras que las diferencias entre los socios del gobierno por modificar el apartado legal del sí es sí no cesan, los violadores continúan saliendo a la calle.
Un hombre que violó a 2 ancianas y fue condenado a 22 años, ahora sale de la cárcel gracias a la ley de Montero. La rebaja de 4 años en la condena de este violento agresor sexual de Orense ha acabado con su inmediata puesta en libertad. Pero este no es el único caso que hemos conocido hoy. Este martes sale también de la cárcel el conocido como violador del Portal de Lugo, condenado a 6 años y medio de prisión por agresión sexual a una mujer y tentativa de este mismo delito a otra mujer. El agresor llevará una pulsera telemática durante los próximos 8 años. Algo que ha llevado a Victoria Rosell a criticar de nuevo a los jueces y en depurar en ellos toda la responsabilidad. Y cuando parecía que ya lo habíamos visto todo, lo cierto es que este gobierno nunca dejará de sorprendernos. Y no para bien, eso está claro. No solo están los violadores que salen de la cárcel, ahora también los que no llegan a entrar. En Valencia, un condenado por violar a una mujer ebria no entrará en prisión. El acusado, que se enfrentaba a una pena de 10 años, consiguió rebajarla a 3 años tras indemnizar a la víctima. Pero tras aplicarle la ley de Montero, la pena se quedó en 2 años, permitiendo al condenado evitar la cárcel al carecer de antecedentes penales. Y al igual que las excarcelaciones, las rebajas tampoco cesan. Un goteo incesante que no preocupa para nada al Ministerio de Igualdad. En vez de modificar una ley que es evidente que no beneficia a las mujeres, prefieren mirar para otro lado y hacer oídos sordos al dolor de las víctimas. Casos verdaderamente estremecedores. Y además es que Unidas Podemos y por tanto el Gobierno de España, porque recordemos que el Gobierno es de PSOE y Unidas Podemos, por mucho que ahora quieran escenificar una ruptura en torno a esta ley y que el PSOE por una parte y que Podemos por la otra, no, el Gobierno es único, el Consejo de Ministros están los del PSOE y los de Unidas Podemos y todos aprueban esas leyes que luego llegan al Congreso. Entonces, dicho lo cual, claro, la base de toda esta historia, que es lo más grave, lo que subyace bajo esto es la ideología de Podemos de ir en contra del punitivismo, es decir, de ir en contra de que cumplan las penas los delincuentes, los agresores, hasta los depredadores sexuales, o sea, porque están saliendo depredadores sexuales, es decir, monstruos que han violado a niñas menores de edad, monstruos que han violado, por ejemplo, a ancianas, como estamos viendo en este caso, y esto, lo que subyace bajo la lógica de Unidas Podemos es que esta gente, bueno, es que estar en la cárcel es que no les beneficia. Bueno, pues esta gente tenía que estar en la cárcel, es lo que tendría que estar en la cárcel, y el simple hecho de que se les beneficie, aunque sea por un día, el que no cumpla su condena íntegra, el que se le beneficie a esta gente ya tendría que ser algo dramático, aunque fuera por un día. Porque claro, el argumento típico ahora es, no, es que salen un mes antes, salen 2 meses, salen 3 meses antes. No, aunque fuera un día antes. Aunque fuera un día antes, estos monstruos, porque estos no son personas, son monstruos, ¿entiendes? Pues esto, evidentemente, lo que tendría que exigirle es que cumplieran íntegramente su condena y, cuando no, más de lo que tendrían que cumplir, es evidente. Pero es esta lógica tan antipunitivista lo que verdaderamente me fascina, ¿no? Así es. Esto no estamos hablando de venganza, estamos hablando de aplicar la justicia. Exacto. Estamos hablando de aplicar el Estado de Derecho, una ley democrática. Como tú has dicho, son alimañas y además es algo que nos afecta a todos. Todos tenemos a alguien cercano que puede ser víctima de estas personas y Dios no lo quiera, que sean reincidentes, porque en ese momento ya será de que dimita el presidente de gobierno ipso facto. En cualquier caso, ¿por qué cambia ahora? A Pedro Sánchez le ha venido muy bien el desgaste que ha tenido Podemos con el fin de que Yolanda se alimentara un poco de esos votos, mientras ellos mantenían lo suyo, ¿no? Ojo, llega el momento que esto le empieza a afectar, como debe ser, al presidente del gobierno en sus expectativas de voto, en las encuestas que tienen, y ahí es cuando realmente quieren cambiar. O sea, es que realmente siguen con una insensibilidad total hacia el problema de la mujer y hacia las mujeres. Cambian solamente porque les están dando las tendencias de voto hacia abajo. Así es. Hacemos una pequeña pausa de publicidad y recuperamos este mismo argumento a la vuelta. ¿Y qué ha pasado en la mesa del Congreso hoy? Pues que Esquerra Republicana y EH Bildu le han hecho morder el polvo al PSOE y han frustrado el intento que tenían previsto de llevar al pleno de la semana que viene la reforma o la contrarreforma, como le llaman algunos, de la ley del solo sí es sí, la ley de libertad sexual, que es como se llama. Bueno, hombre, pues entonces, como la ha tenido que aprobar con el voto del PP y de Vox, pues ha quedado en que el 7 de marzo, si acaso, pues ya se ven allí y empiezan a discutirlo, que es pues una gran contrariedad para Pedro Sánchez y sus planes. Se va a presentar a elecciones, si no lo remedia el cancerbero Cándido Conde Pumpido, con 2 nuevos frentes.
Uno abierto con los indepes ayer, pero que va creciendo y creciendo y creciendo, porque los indepes dicen que es que está traicionando los acuerdos que tenía con nosotros. Y el otro, el del goteo de las víctimas, si no es que alguno reincide, con lo cual ya eso sería, apoteósico. Tenemos esos dos asuntos y digamos que frente a esos dos asuntos tenemos a un hombre que, en fin, que todo lo tiene que caminar, y es Alberto Núñez Feijóo. Hoy estaba Alberto Núñez Feijóo con el presidente de Galicia, Alfonso Rueda, en un acto en el que pues o no le apetecía o consciente de haber metido la pata con el tema del aborto, pues ha hecho una salida de alfil o de dama, no lo sé, pero ha empezado a hacer consideraciones y la verdad es que parecía la Verónica, porque él estaba dispuesto a prestar los votos del PSOE para rectificar lo de la ley del solo sí es sí, cosa que ha hecho, y ha anunciado que ante la tamaña colección de ridículos jurídicos de este gobierno también les prestaba el voto para reponer el delito de sedición, lo cual es, en fin, prometer para nada, porque los socialistas anda que están para recuperar ese territorio, el del delito de sedición. Vamos a escuchar a Alberto Núñez Feijóo. Quedado acreditado que España ha renunciado a proteger su democracia, eliminando el delito de sedición, y después del ridículo jurídico que ha vuelto a hacer el gobierno, intentando beneficiar a los independentistas rebajando las penas de malversación y no consiguiendo su objetivo, yo vuelvo a reiterar al gobierno que repongamos las garantías jurídicas del Estado de Derecho de la democracia española, y tiene nuestros votos a su disposición para reponer el delito de sedición. Bueno, Hugo, bueno, pues evidentemente... Por cierto que no ha aceptado preguntas. Mira, algo... y como periodista tengo que decir que un político tiene que tener las tablas suficientes para aceptar las preguntas de todos los periodistas. Eso es evidente, pero se llame Alberto Núñez Feijóo, se llame Pedro Sánchez o se llame Abascal. Es decir, como periodista a mí me molesta profundamente que el político, sea del color que sea, no acepte preguntas. Dicho lo cual, evidentemente Pedro Sánchez le entró por un oído y le salió por el otro, porque, claro, reconocer ahora que también, que lo que decía Alberto Núñez Feijóo es cierto, realmente, que le salió la jugada, el tiro por la culata, como se dice coloquialmente, al gobierno. Es decir, el gobierno, sinceramente, yo creo que pensaba que al ser un delito de malversación en concurso medial con el de sedición, pues ellos creían firmemente que eliminando, que derogando el de sedición, se cargaban automáticamente también el delito de malversación y por tanto quedaban, niquelados los independentistas catalanes. Se lo tienes que agradecer a Félix Bolaños, exacto, que es el gran arquitecto. Y le salió el tiro por la culata, absolutamente, a este gobierno. Entonces, claro, pero no va a reconocer bajo ningún concepto que se han equivocado, pero la intención clara del gobierno es que se quedaran completamente limpios los independentistas, en términos de delito me refiero, los independentistas catalanes. Y lo que estaba pactado, por lo que ahora vamos conociendo. Lo que pasa es que las cosas llegan en unos momentos muy complicados y además el PSOE se ha equivocado. Ayer lo hizo María Jesús Montero, hoy lo ha hecho Isabel Rodríguez, presumiendo y además señalando al Partido Popular y diciéndole, oiga, ¿qué? Ustedes no decían que nosotros lo que queríamos es que estuvieran en la calle. Pues ven, ahí lo ven, como si el mérito de la sentencia de 6 magistrados por unanimidad fuera mérito de Pedro Sánchez, ¿no? Bueno, a pesar de eso, todas esas declaraciones, créanme que conozco el paño, se las van a hacer pagar en sangre a Pedro Sánchez los indepes. No son nadie. Sí, sí, así es. Y cuando les ves además cómo han salido en la rueda de prensa de la cara de alegría y el ya hablaremos y la vía española está muerta y todas estas cosas que dicen, efectivamente los independentistas son desleales y son traidores con el resto de ciudadanos de España. Pero ellos han pactado una cosa y quieren, esto es como cuando el caso de ETA, cuando pactaban una cosa con el gobierno querían que se cumpliera. Y claro, lo que no puede hacer Pedro Sánchez es estar entre el Estado de Derecho y las concesiones a los independentistas, o uno u otro. Y en el momento que se decanta, pues o pierde Estado de Derecho o pierden los independentistas. Entonces yo creo que le van a hacer pagar, como usted bien dice, sus promesas incumplidas. Y ya veremos cómo queda el famoso referéndum o plebiscito que han pactado también. Pues mira, queda muy fácil. Si ahora se reprodujera lo del 1 de octubre,
pues quedaría... No pasaría nada. Nada, absolutamente. Débiles, si no es que hubiera algo de violencia, que ya alguien se encargaría de enmascarar. Porque Exacto. el 1 de octubre la hubo y la enmascararon en la sentencia del 1 de octubre. Sí, bueno, sí, pero... No, pero... Oiga, pero vamos a ver, que recuerdo una señora que tuvo que salir saltando un patio, un agente judicial que estaba en la Consejería de Economía, absolutamente sitiada. Recuerdo unos coches de la Guardia Civil que de ahí fueron al depósito de chatarra, Recuerdo que se robaron municiones de esos coches de la Guardia Civil. ¿Y todo eso no es violencia? Bueno, hombre, ya está bien. Por eso digo que, en fin, lo que ellos digan... Y perdonen, que le añada, el acoso sistemático a policías y guardias civiles, echándoles de campings, de apartamentos, que tuvieron que ir a unos barcos que se llevaron exprofeso para eso, porque nadie les acogía. Segundo, acoso a casas cuarteles, pongo el caso de Manresa, si recuerda usted. Sí, sí. Y otra localidad que no recuerdo ahora su nombre, las familias que estaban dentro pasaron auténtico miedo porque querían entrar dentro de la casa cuartel donde había mujeres y niños. Sí, sí. Bueno, vamos a lo que vamos. Que Alberto Núñez Feijóo ha dado un giro copernicano en materia de aborto es evidente. Que los líderes del Partido Popular llevan bastante tiempo mordiéndose la lengua o no entrando al trapo de lo que son sus pronunciamientos respecto de la ley del aborto. Bueno, a partir de eso qué coste electoral tiene. En Madrid probablemente poco, pero hay provincias en las que pues se reparten 3 escaños al Congreso y a lo mejor esto decide que el Partido Popular, por unos pocos votos menos, pues acabe teniendo un peor resultado electoral. De eso va la película. Lamentablemente no estamos hablando de principios morales ni de principios éticos. Cuando Alberto Núñez Feijóo dijo que le parecía bien una ley de plazos y que además le parecía que era constitucional la ley de Zapatero, rompió doctrina incluso de lo que está escrito respecto del último congreso del PP, que debatió asuntos ideológicos o de fondo, que decía pues que el Partido Popular pues estaría en la defensa de la vida, como pues buena parte de los democristianos de ese partido exigen. Hay más de fondo con ese tema dentro del Partido Popular. Antes hemos hablado con Mariano Calleja, que decía que a lo mejor mañana Feijóo pues precisaba o cambiaba de argumentario. Hemos visto, ayer lo vimos, cómo enviaron a Borja Semper, que es el coordinador del comité electoral, a vadear el río, ¿no? Hombre, es que se puede estar a favor de la vida y se puede estar a favor a la vez de la ley de plazos. Bueno, no ha tenido mucho éxito, como era fácil prever, porque el giro ha sido muy brusco y muy poco explicado. Si acaso Feijóo echó mano de algo que a mí me parece mal, que es decir, no, bueno, ahora les voy a contar mi opinión personal. Mire, los líderes políticos no tienen opiniones personales y si las tienen se las cuentan en tiempo del vermú a los amigos, a la familia, en casa o donde sea. Pero los líderes políticos, si formulan opiniones personales, pues todo el mundo va a entender que están expresando la nueva arquitectura ideológica de ese Partido Popular que preside. Hugo, ¿cómo lo ves? A ver, yo sí que puedo dar mi opinión personal porque no soy político, no tengo un partido político. Estoy de acuerdo. Y mi opinión personal es que a mí el aborto sencillamente no me gusta. Es decir, no me parece que se pueda usar, digamos, como método anticonceptivo. Dicho lo cual, a mí la ley de plazos, pues tal y como estaba vigente, no me parece mal, sinceramente. A mí la ley de plazos me parece que ya está más que asentado en la sociedad. El aborto, digamos, insisto, una cosa es verlo como medida anticonceptiva, como lo ve parte de la izquierda, lo cual me parece una aberración absoluta. Como un derecho de la mujer. Como un derecho, efectivamente, como una medida anticonceptiva más, lo cual eso, insisto, me parece una auténtica aberración. Y otra cosa ya es prohibir taxativamente el aborto, porque yo creo que hay circunstancias, malformación, es decir, que recoge la ley de plazos que estaba hasta ahora vigente, que yo creo que eso hay que seguir recogiéndola. Es decir, creo que la ley de plazos es correcta. Ya pasar, digamos, a convertirlo en un derecho absoluto, en una medida anticonceptiva, como propone en estos momentos la izquierda, me parece una aberración absoluta a la cual no tenemos que ir. Y bueno, y efectivamente hay múltiples sensibilidades, en este caso, lo que estamos hablando dentro del Partido Popular, ahí están los votantes pues, más católicos, más ideologizados, que están completamente en contra de la ley de plazos, y están los que sí, insisto, en la sociedad actual, no solamente la española, sino que a nivel europeo,
Europea... Hay una contradicción que te estás olvidando. Si tú has presentado un recurso de inconstitucionalidad a la ley Zapatero, lo que no puede salir es hace 13 años. Cuando la tumba el Tribunal Constitucional el recurso, pues entonces no puede salir y decir a mí parece que la ley es constitucional. Pero Xavier, fue hace 13 años, que aquí también hay que criticar absolutamente a la justicia y la lentitud de la justicia. Bueno, hace 13 años, claro. Desde hace 13 años ya pasaron no sé cuántos líderes del PP, se cambió no sé cuántos... Muy fácil Alberto Núñez Feijóo. Claro. Acato lo decidido por el Constitucional sobre el recurso que presentamos. Fin. Y ya está. En consideraciones y que tampoco, insisto, es tan dramático defender la ley de plazos como lo hizo. O sea, yo defiendo la ley de plazos, no defiendo ni la prohibición absoluta del aborto, defiendo la ley de plazos tal y como ratificó el Tribunal Constitucional. Con lo cual, pues ya está, si lo tenía tan sencillo como decir eso. Lo que pasa es que a veces cuando se habla de más, da como consecuencia hay esto, ¿no? Que se incurre en contradicciones luego. José Virgilio. A ver, este es un tema que no debería ser complicado, que en nuestra sociedad yo creo que está bastante definido. El Partido Popular, desde sus inicios, en sus estatutos, se define como humanista cristiano. Es un partido que defiende la vida, es un partido que apoya y apoyará siempre a las mujeres que quieran dar el paso de tener un niño. Y luego nos encontramos con una sentencia constitucional, ese constitucional presidido por Conde Pumpido, antiguo fiscal general del Estado con la época de Zapatero, y el presidente del partido lo que ha dicho es que acata la decisión judicial. No, ha dicho más cosas, ha dicho que le parece que la ley de Zapatero es constitucional y que está de acuerdo con el sistema de plazos previsto por esa ley. Ha dicho muchas más cosas. No sé si mañana rectificará o no. Esto no lo sé, pero es evidente que esto tiene un coste electoral. Es que es lo que tú decías, es que a nivel de marketing político, yo de carrera soy politólogo, y a nivel de marketing político lo que siempre decimos es mejor hablar poquito y lo que se hable, pues contundente. Para sus votantes, para que no se les fuera ninguno y para que no se cabreara ninguno de los votantes del PP, que insisto, están los más católicos y los menos católicos, pues decía, mira, es una decisión del Tribunal Constitucional, yo la avalo como no podría ser de otra forma, la acato como no podría ser de otra forma, y ya estaba, y no se metía en berenjenales políticos, nunca mejor dicho. O sea, pero desde un punto de vista de marketing político, que yo insisto, estoy de acuerdo con que esté de acuerdo, valga la redundancia, Alberto Núñez Feijóo con la ley de plazos, yo también lo estoy, pero de cara a no perder votantes o a que no se cabraran parte de sus votantes, dijera, mira, yo acato la decisión del Tribunal Constitucional, como no podría ser de otra forma, estamos en un Estado de Derecho y lo que diga los tribunales pues va a misa y ya está. O sea, yo veo un error de marketing político, sobre todo. Feijóo hereda muchos malestares que no ha causado Feijóo, porque este era un compromiso electoral de Mariano Rajoy. Derogaré la ley de Zapatero y haremos una ley nueva. De hecho, trabajó Alberto Ruiz Gallardón en esa ley muchísimo tiempo y al parecer era una buena ley, la que nunca vimos nacer, hablando de nacimientos, la de Alberto Ruiz Gallardón. Luego Rajoy se quitó de encima el polvo del camino y dijo que no tenía consenso para hacer una ley del aborto y se presentó ese recurso que ahora ha caído. Pero, hombre, yo hubiera considerado más lógico que Feijóo hubiera dicho no nos parece adecuada la conformación del Tribunal Constitucional, ha habido ahí determinados subterfugios con el quórum y con algunos magistrados y tal, y vamos a pelear eso o vamos a acatar la sentencia como no nos queda otra, pero no nos parece que eso se haya hecho con la limpieza necesaria desde un punto de vista técnico-jurídico. Eso es lo que muchos esperábamos de la declaración de Feijóo, que pues a algunos parece que les ha decepcionado. No lo sé, ya lo veremos. Mañana oportunidades para matizar eso tiene infinitas hasta que se produzca el momento. Y se olvida rápido también, Xavier, las cosas como son. Es decir, esto en 2 o 3 semanas, lo que dijo Feijóo ya se ha olvidado, ya habrá muchos más temas en la actualidad encima de la mesa y ya cuando se vaya a votar ya la ley de plazos, esto se ha olvidado completamente. O sea, y esto también hay que jugar con esto. Es decir, lo vemos constantemente con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es consciente, de hecho, es una estrategia que sigue, porque esto está pensado en que en un escándalo tapa el anterior, porque se olvidan. El problema es que compites con unas personas, compites para llevarte el voto de unas personas que están pies en pared en que esto no es un derecho de la mujer. Y tienen razón, desde mi punto de vista. Y esos son los señores de Vox. Hoy Espinosa de los Monteros hablaba, entre otras cosas, de derogar la ley del aborto actual. Que reclama
la derogación inmediata de la actual ley de aborto y su sustitución por políticas públicas que protejan, que amparen a la mujer embarazada y al concebido no nacido. Este Gobierno acierta cuando rectifica. Y si lo que trae, como parece, habrá que verlo, es una rectificación, no nos vamos a oponer a la rectificación, aunque nos oponemos al conjunto de la ley en sí mismo, porque la ley es una aberración. Dentro de que la ley es una aberración, una de las mayores aberraciones ha sido la rebaja de condenas, la rebaja de penas para los que han cometido delitos sexuales en el pasado, que por cierto, aunque ahora se rectifique, ya no se producirá ningún tipo de efecto sobre los que ya se han beneficiado de esa ley. Con esas palabras explicaba cómo Vox y también el Partido Popular han coincidido en apoyar la contrarreforma de Sánchez en la mesa del Congreso de los Diputados hoy para que por lo menos el 7 de marzo, el día previo, como decías tú, al 8M de infausto recuerdo, pues empiece a discutirse y se active pues el tránsito parlamentario de esta contrarreforma que tan caro me temo que le va a costar a Sánchez, porque no se la perdonan. Esquerra Republicana, Bildu, todos están, bueno, pues con las uñas preparadas para salir y darle algún arañazo a Sánchez. Desde luego, o sea, es urgente, ¿no?, cambiar cuanto antes esta ley del solo sí es sí. Y en cuanto a lo que decía del tema del aborto, vamos a ver, como decíamos antes, a mí lo que me parece una aberración es lo que está proponiendo ya la izquierda, y es convertir el aborto en una medida anticonceptiva. Eso sí que me parece una aberración. A mí la ley de aborto a plazos no me parece una aberración, yo la mantendría. Yo también acato la decisión del Tribunal Constitucional, pero bueno, sí que es cierto, como decíamos antes, están en pugna estos, en este sentido, ¿no?, Vox y el Partido Popular. Y bueno, ciertamente el Partido Popular tiene la estrategia de captar los votantes más moderados del PSOE, con lo cual, ante esa estrategia que tiene, no de competir ya con Vox, la cual yo veo una estrategia correcta en términos políticos, ya que no compite con Vox y compite por conseguir, por tanto, a los votantes moderados del PSOE, pues bueno, le parece que le está funcionando, evidentemente. En Madrid, ¿cómo vivís esto? El extremo centro de Feijóo aquí tiene menos sentido que en ningún otro sitio, entiendo. Vaya preguntita, el extremo centro. Bien, vamos a ver. Hay quien dice, te lo voy a plantear más académicamente, hombre. Estas preguntas hay quien dice de Jaén que no es tierra andaluza, pero hay quien dice que el PP se está merendando 636.000 votos del PSOE. Yo no conozco a ningún socialista que haya decidido votar al PP, pero bueno, oye, si lo dicen los sociómetras, pues alguna razón tendrá. Y en algunos sitios será más y en otros será menos. Eso es lo que te creo. A ver, lo que está claro es que no hay que retrotraerse mucho tiempo atrás. El 4 de mayo de 2021, la presidenta Díaz Ayuso ganó en 177 municipios de la Comunidad de Madrid, de los 179. Y eso lo haces cuando consigues un voto transversal, cuando consigues fidelizar a los tuyos y cuando consigues votos de la abstención y de la izquierda. Yo creo que el presidente Feijóo aspira también a hacer lo mismo, a sumar votos de la abstención, votos de la izquierda, de esa socialdemocracia traicionada por el sanchismo, por esta derivación tan negativa que es el sanchismo, y también, ¿por qué no?, votos de esos nacionalistas moderados que en algunos territorios ven que ya no tienen el peso que tenían antes. Usted sabe que en Cataluña es Esquerra la que manda, que en el País Vasco estamos a un paso de que pueda mandar Bildu, y yo creo que también se puede sumar ahí la estrategia política que cada partido trace, pues veremos si da resultados. Desde luego nosotros en Madrid y nuestra presidenta lo que estamos haciendo es gobernando en base a nuestros principios, nuestro programa, y no hay más secreto que trabajo y trabajo. ¿Qué daño produce electoralmente el tema de la huelga sanitaria o de las manifestaciones sanitarias? Llevamos 2 en poco tiempo. A la última se han añadido sindicatos que no estaban en un principio apoyando esa huelga. Ya sé que los médicos no la secundan en absoluto, ya sé que había gente del taxi, ferroviarios, sindicalistas ferroviarios, pero bueno, el hecho cierto es que había mucha gente. A ver, lo primero que tiene que quedar muy claro es que la presidenta y el gobierno que tenemos en Madrid, el Partido Popular, apuesta por la sanidad pública de manera muy decidida y de hecho se están haciendo más inversión que nunca, los hospitales están entre los mejores de España. Evidentemente se detectan problemas y se intenta mejorar un problema, por cierto, también de carácter nacional, que es que hay pocos médicos, pero desde luego la Consejería
detectó un problema en atención primaria y destinó 200 millones. Se sentó a negociar con gente que en principio parecía que iba a negociar y, oh sorpresa, que los intereses electorales de Más Madrid y del PSOE están pervirtiendo esta mesa de negociación. En la manifestación del domingo, pues evidentemente hubo mucha gente, hay que respetar la gente que estuvo, pero hay que decirlo muy claro, esta izquierda que necesita despertar con algo, que está en su casa, que electoralmente no está motivada, porque Mónica García pues es lo que es y Lobato es lo que es, pues necesita agarrarse a alguna supuesta bandera, como es que la sanidad pública en Madrid es peor. Y ni mucho menos, ni se privatiza, ni es peor, ni las listas de espera son mayores que en otras comunidades, ni se invierte menos. Al contrario. Es que es todo lo contrario, precisamente. Listas de espera, menores, para operar, por ejemplo. O sea, es que son muchas inversiones las que están haciendo potentes en la reforma de los hospitales, en nuevos centros de salud, perdón, en horarios ampliados con respecto al resto de España, que son más amplios aquí. Entonces, están poniendo toda la carne en el asador, el Gobierno, la Consejería de Sanidad, y los que están enfrente pues no están valorando ese esfuerzo que se está haciendo y las consignas políticas les empujan a seguir y a intentar alargar una huelga. Y de montar manifestaciones que se la monten al Gobierno de España, porque si tenemos en cuenta los presupuestos generales de este año que están vigentes, los del 2023, si sumamos lo que se transfiere a las comunidades autónomas, porque es una competencia autonómica, si sumamos lo que se transfiere en educación y en sanidad, las comunidades autónomas, y las partidas propias de educación y sanidad en los presupuestos generales de este año, esa suma no llega al 10%. Y si eliminamos el gasto no financiero, esa suma no llega al 13%. Es decir, es mínimo lo que se está destinando por parte del Estado, por parte, por tanto, del Gobierno de Pedro Sánchez en los presupuestos que están vigentes en este año, es mínimo lo que se está destinando en transferencias y en partidas directas a educación y sanidad. Es mínimo. Y es lo que se está pidiendo por parte de las comunidades autónomas, que aumenten esas transferencias de la Administración General del Estado a las comunidades autónomas. Claro que hay un problema, pero porque cada día la esperanza de vida es mayor y cada día la población es más avejentada. Hay un problema, evidentemente, en sanidad, pero es que precisamente lo gracioso de esta historia es que la Comunidad de Madrid es la que ostenta de los mejores datos en los indicadores sanitarios, es la que ostenta prácticamente los mejores datos de toda España. Y si me permites, Xavier, vimos la movilización masiva de cargos del Partido Socialista de otras comunidades autónomas, que veremos si cuando haya esas huelgas, esas manifestaciones en Extremadura, en Castilla-La Mancha o en Aragón, van los militantes del PSOE madrileño a esas comunidades autónomas. Bueno, ojo, si en el trastero, si en algún lugar, si en la casa de vacaciones, un día encuentran un ratón, no lo maten. No se les ocurra, póngale comidita y si acaso un nombre agradable, el ratón Mickey o algo así. No se les ocurra, porque viene la ley de bienestar animal a cambiarlo todo. Otra patochada más. El Gobierno parece no haber aprendido la lección con la ley del solo sí es sí y nuevamente hace oídos sordos a expertos, asociaciones y usuarios que advierten de los efectos que traerá consigo su aprobación. En el Toro Televisión hemos querido hacer una recopilación de los más surrealistas. Así, a partir de ahora, los gatos callejeros pasarán a ser responsabilidad de los ayuntamientos, que tendrán que garantizar su alimentación, su asistencia sanitaria y además mantener el control del número. Pero la cosa no acaba aquí, porque aquellas colonias que residan en propiedades privadas pasarán a ser responsabilidad de la comunidad de vecinos, convirtiendo a los gatos en una suerte de ocupas. Esto podría parecer un chiste si no fuera porque la retirada, la reubicación o el desplazamiento de gatos comunitarios se considera una infracción grave, con multas que van de los 10.000 a los 50.000 euros. Si esto les parece desproporcionado, no se alteren, porque hay más. Y es que esta ley introduce un importante cambio al modificar la denominación de animal doméstico por animal vertebrado. Pues bien, a partir de ahora, matar una rata o una culebra puede acarrear penas de hasta 18 meses de cárcel. Y la cosa va a peor, ya que por si, por ejemplo, una rata entra en nuestra casa y nos defendemos con una escoba y el animal muere, se producirían dos agravantes. Uno por el uso de armas, en este caso la escoba, y otro por ensañamiento. Si todo esto les parece fuerte,
atentos, porque llegamos al plato fuerte, que es nada más y nada menos que la despenalización de la zoofilia. Y es que hasta ahora la zoofilia era un delito penal, pero con la reforma propuesta por el Ministerio de Yone Belarra solo será punible en caso de que se cause una lesión al animal. Así que no se extrañen que una vez aprobada esta ley comience una nueva campaña de acoso contra los jueces acusándoles de maltratadores de animales al grito de solo miau es miau. Buenísimo. Borja García, buenísimo el apunte. Esto es el disparate llevado a la locura. Es que no hay que comentar ya nada. Yo creo que ya, es decir, se comenta solo, ¿no? Es decir, aquellos que realmente quieren, como yo, por ejemplo, que me encantan los animales, esto es una aberración en contra de los animales. Es decir, porque se le están dando muchas más facultades a personas que no son expertas, que no son veterinarios, que no han estudiado para saber cómo tratar a los animales, y se le están dando más competencias a aficionados que llevan refugios, que llevan los chiringuitos típicos de los animalistas, refugios en los municipios, etcétera. Es decir, claramente va en contra de los animales. Es decir, claramente la ley del solo sí va en contra de las mujeres y claramente la ley del bienestar animal va en contra de los animales, que es evidente. No, únicamente en plan de broma. Vamos, en el País Vasco los ratoncillos de campo, los aguchus que se llaman, estos no se les puede hacer daño, pero a una rata milclera hay que darle con la escoba. Esto es la degradación. 18 meses, ¿eh? Pues 18 meses me lleváis ahí a la cárcel. Esto es la degradación de la política. Y yo lo siguiente que espero es que Podemos lleve animales en sus listas, una cuota de animales, aparte de los burros que lleve. Bueno, que alguno ya tiene. No sería noticia. En fin. Quiero dar la bienvenida a don Paco Huertas, amigo de la casa y amigo del programa, que tiene prevista una conferencia en el Club de Amigos el día 21 a las 19 horas a propósito de... La Sierra de Francia y sus pueblos medievales, todo lo que es el entorno, un entorno natural, medieval, paisajístico, etnográfico, absolutamente soberbio. Un refugio prácticamente durante siglos de culturas, un remanente etnográfico sin parangón y un lugar donde prácticamente se concentran una de las mayores cantidades de conjunto histórico-artístico, ¿no? Prácticamente casi todos los pueblos. ¿Te vas a concentrar en el conjunto histórico-artístico, que es una maravilla, o en el natural, que también lo es? ¿O en la naturaleza y en el territorio, y en concreto en nuestro país, no hay nada que no haya sido antropizado previamente. Es decir, al final la interacción entre los recursos, la interacción entre el territorio y la interacción entre el ser humano es algo que es absolutamente indisociable. Los pueblos de la Sierra de Francia están en la Sierra de Francia por las características de la Sierra de Francia, por los recursos, por el albergue que suponía en un momento determinado, en épocas duras de conquista y demás, y porque al final todos esos recursos el ser humano ha sabido utilizarlos de una manera bastante sabia, pero a la vez que el hombre ha interactuado con la naturaleza y el territorio interactúa con el hombre, es decir, las tradiciones son las que son. Cuando se habla de gastronomía de proximidad no es nada nuevo, ¿no? Es algo que vienen haciendo nuestros ancestros desde hace muchos siglos, ¿no? Porque aprovechaban los recursos existentes. Al igual que aprovechaban la madera de castaño para hacer el entablamento de las casas o los robles para poner la viga maestra de las casas, y de igual modo, tanto el folclore como las tradiciones más ancestrales, gracias a ese aislamiento secular y a las características del propio territorio, pues se han desarrollado de manera prácticamente autónoma. Por ejemplo, ¿hay alguna pues muy la moza de medieval? ánimas, por ejemplo, todas las tardes en la alberca salen una serie de señoras que lo que hacen es básicamente rezan una especie como de letanía en casi todas las esquinas. Siempre se ha dicho, ¿no?, que es para tratar de ahuyentar esas malas influencias, para que no haya, digamos, ningún mal espíritu que pueda atacar a la gente de la alberca. Pero también hay otras muchas tradiciones, la boda albercana, por ejemplo, en San Martín en Mogarraz, perdón. También hay unas características, fotografías en las casas que a nadie deja indiferente. Una de las plazas de toros más singulares. Es decir, al final, la Sierra de Francia es un todo. Nos acordamos siempre del santuario, de la alberca, a lo mejor quizás como pueblo más relevante, pero es un todo. Esas tradiciones, esa gastronomía y sobre todo esa arquitectura totalmente serrana, ¿no? Pueblos con juderías prácticamente intactas. Y todas esas tradiciones, todos esos bailes, todo ese folclore, pues vamos a hacer un poco un recorrido, no pormenorizado al 100%, pero sí bastante exhaustivo, para que seamos capaces de valorar esa
esa España que tenemos tan fascinante, claro. Este es un lugar muy poco conocido, además. Cada vez más, y afortunadamente, y eso me produce mucha alegría. Yo llevo muchos años trabajando en el medio y trabajando también con animales, desde un punto de vista bastante riguroso. Y hace unos años hablar de estos lugares era prácticamente una entelequia, ¿no? Casi nadie le sonaba. Afortunadamente ahora esa España vaciada se va llenando de turistas que van conociendo cada vez más nuestras tradiciones, que van valorando ese gran patrimonio que tenemos, y aquí hace unos meses decidimos abordar un proyecto que se llama Paraísos Cercanos, y a través del Club de Amigos pues lo que hacemos es tratar de acercarnos a esos paraísos. Hemos estado contigo hablando de algunos de ellos. No podremos estar contigo porque estaremos en directo el día 21, todos pendientes de tu conferencia, que se podrá ir presencialmente o también a través de streaming. Claro, a través del Club de Amigos. O sea, pero reserven ya, porque esto tiene números clausus, entonces se pueden quedar sin su plaza. Si les interesa la disertación a propósito de la Sierra de Francia, no se la pierdan, porque estoy seguro que don Paco la aborda, como siempre hace. Así es que no tenemos tiempo para más. Un placer. Muy agradecido por la presencia de los tres en el programa y sobre todo por su paciencia e interés desde sus hogares, pero para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad empezamos el día en 30 minutos, no se lo pierdan. En 30 minutos. Bueno, la maniobra de la contrarreforma de la ley conocida como Solo sí es sí no va a ser tan urgente como le interesaba a Pedro Sánchez. Los tradicionales socios de Sánchez le han puesto palos a las ruedas a esa reforma. El trámite ha salido en la mesa gracias a los votos del Partido Popular y de Vox, que supone además eso un desgaste adicional para las tesis del PSOE. Los debates de la proposición de ley no comenzarán hasta el 7 de marzo y la ley no va a evitar la sangría diaria de excarcelaciones y de reducciones de condena. Como luego verán, esa lista, esas rebajas de condena alcanzan unos perfiles verdaderamente inverosímiles. Sánchez tendrá que afrontar las próximas elecciones de mayo con ese frente abierto, con ese y con uno nuevo que tiene desde hace horas, que es el abierto con los independentistas tras las inhabilitaciones mantenidas a Junqueras y otros tres condenados por el 1 de octubre. Marina Álvarez. Sí, así es. La sangría de agresores sexuales beneficiados va a prolongarse hasta bien entrado el mes de abril. El PSOE ha intentado por todos los medios dejar zanjado este asunto en el mes de febrero, pero sus socios le han impedido que su reforma se tramite por la vía de urgencia. Quieren que haya acuerdo con Podemos antes de que se vote en el Congreso. En consecuencia, la propuesta socialista no llegará al Parlamento. Aquí lo van a ver hasta el 7 de marzo, la víspera del Día de la Mujer, que se prevé calentito. A partir de ahí quedará el proceso de enmiendas, la fase de ponencia y la votación en comisión y en pleno, lo que hace muy difícil que la ley pueda estar lista hasta las últimas semanas de abril. Bueno, y la verdad es que han sido Esquerra Republicana y EH Bildu los que han frustrado el intento del PSOE de llevar al pleno de la semana próxima pues la reforma de esa ley conocida como ley del solo sí es sí. Ambas formaciones han rechazado en la Junta de Portavoces que eso se tramitara por la vía de urgencia, y a partir de ahí el calendario viene dado, y el calendario lo que dice es que el 7 de marzo el primer encuentro para la tramitación de la ley. ¿Qué ha hecho Unidas Podemos? Se preguntarán. Pues se ha abstenido ladinamente en la deliberación del órgano de gobierno de la Cámara Baja. El PSOE no ha logrado apoyo en la Junta de Portavoces del Congreso para debatir en el Pleno de la próxima semana su reforma de la ley del solo sí es sí, por lo que finalmente se debatirá el próximo 7 de marzo. En el Pleno del 7 de marzo. Seguimos creyendo que hay que corregir cuanto antes los efectos no deseados de esta ley, por lo tanto, serán otros los que tengan que dar explicaciones por qué no lo quieren así. Unas explicaciones que ya han dado sus socios de gobierno. Nos parece que sería un escenario trágico que se votase con el PP y a lo mejor también con Vox en esta Cámara volver al Código Penal de la manada. Una opción que también había sido descartada por sus socios de investidura. Y sería bastante incoherente y de hecho bastante marciano
tirar hacia adelante esta nueva negociación para intentar perfeccionar esta ley sin los creadores o las creadoras de esta ley. Unas actuaciones que han sido bastante criticadas por el Partido Popular. Que están única y exclusivamente en pensar en sus intereses políticos antes que en lo que interesa a las mujeres y lo que la sociedad española está demandando con una alta alarma social. Sin embargo, la proposición de ley ha sido calificada sin problemas por la mesa del Congreso y se ha aplicado la tramitación de urgencia que había pedido el Partido Socialista, lo que implicará reducir a la mitad todos los plazos de enmiendas. Bueno, en los 2 próximos meses, lamentablemente, el contador de violadores beneficiados va a seguir engordando. Hoy ya son 517 las rebajas de condena y 47 los excarcelados por la ley Montero. Uno de estos beneficiados es un varón que violó a una mujer aprovechándose de que estaba ebria y que ha eludido la cárcel gracias a la ley de Irene Montero. Con la norma del solo sí es sí, la pena se ha visto rebajada a 1 año, lo justo para que este acusado haya evitado la prisión. Mientras que las diferencias entre los socios del Gobierno por modificar el apartado legal del sí es sí no cesan, los violadores continúan saliendo a la calle. Un hombre que violó a 2 ancianas y fue condenado a 22 años ahora sale de la cárcel gracias a la ley de Montero. La rebaja de 4 años en la condena de este violento agresor sexual de Orense ha acabado con su inmediata puesta en libertad. Pero este no es el único caso que hemos conocido hoy. Este martes sale también de la cárcel el conocido como violador del Portal de Lugo, condenado a 6 años y medio de prisión por agresión sexual a una mujer y tentativa de este mismo delito a otra mujer. El agresor llevará una pulsera telemática durante los próximos 8 años. Algo que ha llevado a Victoria Rosell a criticar de nuevo a los jueces y en depurar en ellos toda la responsabilidad. Y cuando parecía que ya lo habíamos visto todo, lo cierto es que este gobierno nunca dejará de sorprendernos. Y no para bien, eso está claro. No solo están los violadores que salen de la cárcel, ahora también los que no llegan a entrar. En Valencia, un condenado por violar a una mujer ebria no entrará en prisión. El acusado, que se enfrentaba a una pena de 10 años, consiguió rebajarla a 3 años tras indemnizar a la víctima. Pero tras aplicarle la ley de Montero, la pena se quedó en 2 años, permitiendo al condenado evitar la cárcel al carecer de antecedentes penales. Y al igual que las excarcelaciones, las rebajas tampoco cesan. Un goteo incesante que no preocupa para nada al Ministerio de Igualdad. En vez de modificar una ley que es evidente que no beneficia a las mujeres, prefieren mirar para otro lado y hacer oídos sordos al dolor de las víctimas. Y en economía, el triunfalismo del Gobierno no escapa de datos como este. España lideró junto a Portugal el mayor aumento de paro de la OCDE en la recta final de 2022. El aumento más notable se produjo entre julio y diciembre de este año. Mientras que en julio el paro se situaba en el 12,6, fue escalando de forma progresiva hasta que en diciembre se colocó en el 13,1. Esta tendencia del desempleo es contraria a la evolución de la tasa de paro en el conjunto de economías desarrolladas de la OCDE. Países como Francia, como Alemania o la República Checa sí que han reducido el desempleo en los últimos meses. ¿Y de qué forma? Francia 7,2%. Bueno, hoy Yolanda Díaz, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, abordaba un éxito del Gobierno Sánchez, el aumento del salario mínimo interprofesional hasta 1.080 euros y desde el 1 de enero, es decir, con efectos retroactivos. La argumentación de Yolanda Díaz, muy peculiar, dice que esta medida mejorará la salud mental de los jóvenes. Es más, también dice que nadie ha podido argumentar que esto vaya contra la creación de empleo y se olvida de un informe del Banco de España tremendamente polémico que recordamos casi todos en estos momentos. También se olvida Yolanda Díaz de que el compromiso del Gobierno era que este año llegaría el salario mínimo interprofesional a la mitad del salario medio y eso todavía está muy lejos de lo que hasta ahora llevan aprobado. Hoy hemos aprobado subir el salario mínimo a 1.080 euros. Se va a aplicar con carácter retroactivo. He escuchado el mantra neoliberal desde el primer minuto diciéndonos que el salario mínimo destruye empleo. No hace falta que les diga, por si formulan preguntas después, que no hay ningún dato que advere semejante afirmación. Les pido aquí a los agentes sociales, muy singularmente a la COE, que se ha levantado de la mesa el pasado 5 de mayo, que se sienten a negociar. Horas antes de este anuncio, la Moncloa difundió un vídeo de Pedro Sánchez junto a 2 jóvenes de Parla, perceptores del salario mínimo. El encuentro en el que los jóvenes comparten un café de forma distendida con el presidente sentados en el sofá de su casa no figuraba ayer en la agenda de Sánchez.
El motivo por el que se habría podido esconder este encuentro se conoció muy poco después. Uno de los dos ciudadanos es hermano de un asesor de Moncloa y líder además de las Juventudes Socialistas de Parla. Su nombre es Cristian González y este mismo diciembre participó en la Copa de Moncloa como cargo de la presidencia del Gobierno. Este encuentro guarda muchas similitudes con el que Sánchez mantuvo con jubilados en Torrejón, que en realidad eran cargos orgánicos del PSOE. La marca Sánchez ya lo ven, está en horas bajas. Sus propagandistas están en humanizar al líder socialista, pero no tienen ideas nuevas. Eso es lo que parece. Más de lo mismo, a pesar de que los resultados sean peor que malos hasta este momento. Nos presentan a Sánchez como, en fin, ese gran hombre humanizable que en vísperas de aprobar el aumento del salario mínimo interprofesional se preocupa para ir a visitar, a tomar un café en casa de dos jóvenes madrileños beneficiarios del aumento del salario mínimo interprofesional. 10 minutos después de mostrar la escena en redes sociales, ya estaba corriendo imagen cierta que demuestra que han hecho lo mismo de siempre, tirar de un hermano de alguien que trabaja en Moncloa con cargos anteriores en las Juventudes Socialistas de Parla. Lo de la petanca de Coslada con unos jubilados que tenían todos carné del PSOE, o, si se acuerdan todavía más lejanamente, los actos suspendidos tras el fracaso en Moncloa, en el que se descubrían supuestos ciudadanos tomados al albedrío con personas seleccionadas dentro del partido mediante un casting para que todo quedara muy bonito. Todo al servicio de Sánchez. Sánchez vuelve a esos teatrillos que en poco o en nada le humanizan. Entre Falcon y Falcon, para asistir a actos más de partido que de presidente, se trata de humanizar a Sánchez, el presidente de los agresores sexuales liberados por una ley desastrosa de la factoría de ficción Sánchez, que es en lo que se ha convertido el gobierno. Y, desde luego, es una tarea imposible para sus trabajadores de la campaña presentarle como un presidente humanizado. Lo que sí demuestra esta campaña es que todavía le queda mucho tiempo libre a Sánchez y que está dispuesto a invertirlo en montajes esperpénticos para mofa de los españoles. Sin duda, una buena noticia para la oposición. Junqueras ya está trabajando en su respuesta a la sentencia del Supremo que le inhabilita hasta el año 2031. El líder de Esquerra recurrirá al Constitucional para intentar que esa mayoría progresista corrija el dictamen. Entre tanto, sus abogados ya preparan un incidente de nulidad contra el Supremo. El objetivo no es tanto que prospere, lo que sería difícil porque será estudiado por los mismos que enjuiciaron a Junqueras, sino que sirva como precedente para presentar después ese recurso de amparo al Constitucional. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, presumía hoy de que este Gobierno, ya lo ven, no ha despenalizado los hechos de aquello que fue el 1 de octubre, después de que el Tribunal Supremo, que es quien tiene absolutamente todo el mérito, decidiera mantener la inhabilitación para Junqueras y otros 3 golpistas. La portavoz del Gobierno también ha tratado, con muy poco éxito, por cierto, de convencer a los españoles de que el Gobierno persigue la despolitización de la política española. Yo creo que da respuesta también a algo que había sostenido el Gobierno a lo largo de todo este tiempo, y es que no se producía una despenalización de los hechos, siguen existiendo penas, siguen existiendo condenas y han de cumplir con la justicia en nuestro país. Hay que evitar la judicialización de los problemas políticos, pero por supuesto el Estado cuenta con instrumentos jurídicos, como se ha visto, para cuando ocurre abordarlos desde el ámbito judicial. Y Junts hoy se ha regodeado sobre el fallido plan de Moncloa para rehabilitar a los líderes del Procés. La portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, ha señalado que la mesa del diálogo es vía muerta y que el único camino ya es la independencia unilateral. Pactar con el Estado español no sirve absolutamente para nada, y además si pactas solo haces el ridículo. Por lo tanto, la vía española es vía muerta, la vía de la mesa del diálogo es vía muerta. La única vía viable, la vía de la independencia. Ni Esquerra ni Comuns se quejen más, porque básicamente en su reforma del Código Penal lo que se ha hecho es aprobar lo que ellos pidieron que se modificara.
Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular, ha ofrecido los votos del partido a que Sánchez pueda remendar los ridículos jurídicos que ha cometido, tanto en la reforma de la ley del solo sí es sí, como en el intento del Gobierno por beneficiar a los golpistas rebalcando los delitos de malversación. La propuesta de Feijóo consiste en ayudar a Sánchez a reponer el ya superado delito de sedición. Y después del ridículo jurídico que ha vuelto a hacer el Gobierno, intentando beneficiar a los independentistas rebajando las penas de malversación y no consiguiendo su objetivo, yo vuelvo a reiterar al Gobierno que repongamos las garantías jurídicas del Estado de Derecho y de la democracia española, y tiene nuestros votos a su disposición para reponer el delito de sedición. Vox pide derogar la ley del aborto en el Congreso e implantar medidas pro vida como la escucha del latido fetal o la ecografía 4D. Así lo recoge una proposición de ley que ha sido registrada hoy por los de Abascal y que nace tan solo unos días después de que Feijóo manifestara su conformidad con la polémica ley de Zapatero. Estas palabras del líder popular han levantado ampollas en el ala más conservadora del partido. Registramos una proposición que reclama la derogación inmediata de la actual ley de aborto y su sustitución por políticas públicas que protejan, que amparen a la mujer embarazada y al concebido no nacido. Que se ofrezca para toda mujer que así lo desee, suficiente información, desde luego la posibilidad que nos brinda hoy la tecnología que no existía hace unos años, de poder acceder al latido fetal o a esas ecografías 4D. Bueno, y hoy hemos conocido un dato cuanto menos curioso de la ley animal que se está tramitando en el Congreso. La norma estrella de Ione Belarra despenaliza la zoofilia, como lo oyen. Hasta ahora, las prácticas sexuales con animales eran un delito penal, pero con la reforma propuesta por Podemos solo será punible en el caso de que cause una lesión a la mascota. Esto resulta sorprendente, viniendo precisamente de los morados, que establecieron que perros, gatos y demás animales pasasen a ser considerados como seres sensibles. La primera valoración médica de la menor de 12 años fallecida a causa de una peritonitis en Valencia se debió a 3 visitas infructuosas a los sistemas de urgencia de la sanidad pública valenciana y fue atendida en ellas por un médico interno residente, según informa OK Diario. Las miradas ahora se giran hacia el presidente de la autonomía, Ximo Puig. Y ha fallecido una mujer de 27 años que fue tiroteada en una reyerta en la localidad de la Val de Uixo. La víctima estaba embarazada y los médicos han conseguido salvar a su bebé. La mujer de 27 años que estaba embarazada y recibió anoche un disparo en la cabeza en la Val de Uixo ha fallecido en el Hospital Clínico de Valencia tras salvar los médicos la vida de su bebé. Afortunadamente, y gracias a la sanidad pública que tenemos en este país, y en este caso aquí en la Comunidad Valenciana, se ha podido salvar la vida del bebé, que ha sido alumbrado por cesárea y actualmente se encuentra con buena salud. La Guardia Civil ha abierto una investigación para localizar al presunto autor del disparo y ha descartado que el suceso registrado en la localidad castellonense sea violencia de género. No es un caso de violencia de género, se está estudiando como otro tipo de caso. Puede ser que haya detenciones en breve eso está en investigación, por tanto no podemos en este momento dar una información más clara. Se barajan varias hipótesis sobre lo ocurrido, entre ellas que la mujer herida por arma de fuego sea víctima de un ajuste de cuentas. Y el grupo Ramstein, que engloba a los aliados de Ucrania, se ha reunido hoy en Bruselas para discutir el envío de nuevo armamento para frenar la invasión rusa. Kiev trata de forzar ahora el debate de los cazas, pero la OTAN se centra en la entrega de tanques y el entrenamiento de militares ucranianos para su uso. España, de hecho, lo ha anunciado hoy Margarita Robles, comenzará esta misma semana a formar a uniformados ucranianos en el manejo y el mantenimiento de los Leopard. El secretario de Defensa de Estados Unidos, por su parte, ha asegurado que espera una ofensiva ucraniana en primavera. Aumentan a más de 36.000 personas los fallecidos por los terremotos de Turquía y Siria, según los balances oficiales. Los terremotos van camino en esta zona del mundo en convertirse en la mayor tragedia del siglo. Siguen, sin embargo, los milagros. El último, un niño de 13 años, ha sido rescatado en una localidad turca, Hatay, después de haber estado 182 horas atrapado entre escombros.
204 horas después de que la tierra temblara en Turquía y Siria, ha vuelto a ocurrir el milagro. Esta mañana han rescatado en la ciudad de Hatay a una joven siria tras más de una semana debajo de los escombros. Pero no ha sido el único. También se han rescatado en Turquía a 3 jóvenes. 2 de ellos son hermanos de Kahramanmaraş, el epicentro del seísmo. Y otro joven de 18 años ha sido rescatado con vida entre las ruinas de un edificio en Adiyaman. Unos rescates que se han producido cuando las autoridades turcas ya dan por terminadas las labores de rescate y la maquinaria ya ha comenzado a retirar los escombros. Pero los equipos de rescate no pierden la esperanza y continúan trabajando. Ya han salvado a más de 80.000 personas heridas. Sin embargo, son muchos los que se han quedado sin techo y en los campamentos improvisados se ha desatado el caos. Muchos están enfermando por el frío y por la falta de higiene. La OMS asegura que son decenas de personas las que están expuestas a enfermedades y epidemias tras el terremoto. Y en Siria hoy se han despertado con nuevas noticias. El gobierno va a abrir durante 3 meses 2 cruces fronterizos entre Turquía y las zonas rebeldes para que Naciones Unidas suministre más ayuda humanitaria. Esta misma mañana ha aterrizado en el país un avión de Arabia Saudí con más ayuda, pero llega a cuentagotas y todo apoyo se queda corto. El país incluso ha dejado de contar fallecidos a diario. El terremoto que roza los 40.000 muertos se ha convertido ya en la 6ª catástrofe más letal del siglo XXI. Hay polémica en Estados Unidos por el descarrilamiento en Ohio de un tren de mercancías que portaba sustancias tóxicas. El suceso, que ha provocado la liberación de un químico que puede producir cáncer de hígado, apenas ha aparecido en los medios estadounidenses. Es más, algunas voces señalan que el gobierno de Biden podría haber utilizado la crisis de los globos chinos para taparlo. Un accidente ferroviario en un pueblo del estado de Ohio, en Estados Unidos, está provocando una crisis tóxica y puede ir a peor. Un tren que transportaba productos químicos descarriló, provocando la fuga de los elementos, concretamente cloruro de vinilo. Las autoridades procedieron a una quema controlada ante la imposibilidad de recoger este material, produciendo una gran nube tóxica. El cloruro de vinilo es una sustancia carcinógena y se relaciona con un riesgo elevado de padecer cáncer de hígado, y al respirar durante mucho tiempo el elemento puede provocar también cáncer de pulmón o de sangre. La quema de este químico, que libera cloruro de hidrógeno y fosgeno, puede ser letal. El fosgeno es un gas incoloro muy tóxico que se utilizó durante la Primera Guerra Mundial como arma. Los vecinos del pueblo ya están en sus casas tras la quema, sin saber aún los efectos que puede tener. Primero el descarrilamiento y después el incendio provocado, por lo que están presentando demandas colectivas contra la compañía ferroviaria, cuyo tren de mercancías descarriló y liberó una nube tóxica de productos químicos. Durante la conferencia del gobernador de Ohio, Mike DeWine, hablando del accidente, un periodista estaba haciendo una retransmisión del evento y de los hechos ocurridos, y fue detenido por la policía. El gabinete del gobernador más tarde sacó un comunicado. El gobernador DeWine no vio el incidente porque las cámaras le bloqueaban la visión. El gobernador no pidió que el periodista detuviera su transmisión, ni sabía que se había hecho tal petición. El gobernador asegura que la interrupción de dicha transmisión nunca debería haber ocurrido. Y la Casa Blanca no habla del tema, se están centrando en los ovnis chinos. Igual quieren ocultar algo. Biden no da la cara y se mantiene silente. Al menos 3 personas murieron y otras 5 resultaron gravemente heridas después de un atentado con rifle, ya saben, lo típico en Estados Unidos, que se produjo el lunes por la noche en la Universidad Estatal de Michigan. Todas las víctimas son estudiantes de la Universidad Estatal, según las autoridades, y estudiantes del centro. Estos estudiantes, los heridos, permanecen en estado crítico. El sospechoso, identificado como un hombre de 43 años, no relacionado con el centro educativo, murió de una herida que se había autoinfligido, según ha confirmado la policía. Al menos 3 personas han muerto y 5 han resultado heridas a causa de un tiroteo en el campus de la estadounidense Universidad de Michigan, según ha informado la policía local, que ha detallado que el sospechoso ha sido encontrado muerto. Pasadas las 8 de la tarde, hora local, un hombre armado ha perpetrado 2 ataques en 2 edificios de la institución universitaria. Tras los disparos, la Universidad Estatal de Michigan ha sido bloqueada y rodeada por agentes policiales. La institución académica ha enviado un mensaje a los estudiantes instándoles a refugiarse en un lugar seguro. La policía ha aclarado que aún debe determinar el motivo de los tiroteos, motivo por el que ha abierto una investigación. The New York Times lleva a von der Leyen a los tribunales por ocultar sus mensajes de móvil con el jefe de Pfizer. El ejecutivo comunitario rechazó dar información sobre el contenido de estos mensajes, que se produjeron en un momento muy crítico para la adquisición de vacunas por parte de Bruselas. Nos lo cuenta Gabriel Serrano.
Los efectos del coronavirus siguen presentes. Ahora el New York Times demanda a la Unión Europea por los textos de von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, sobre Pfizer. Se desconocen los mensajes entre von der Leyen y el consejero delegado de la empresa farmacéutica, Albert Bourla, que intercambiaron durante la pandemia para cerrar el tema de las vacunas. El periódico afirma que la Organización Europea tiene la obligación legal de hacerlos públicos, porque podrían contener información sobre los acuerdos a los que llegaron y así comprar las dosis contra la COVID-19, que costaron millones de euros. El contenido de los mensajes es crucial para conocer la realidad, los intereses y las influencias que se han podido producir. Estamos hablando de una gran cantidad de dinero y un excedente de vacunas que no se entiende. A día de hoy no se sabe cómo fueron los contratos. Cuando se filtraron los documentos, había en ellos grandes tachones que impedían ver el contenido de los mismos. Desde el organismo europeo afirmaron que el contenido es confidencial. No se entiende la falta de transparencia de Ursula von der Leyen ante esta situación, algo que repercute a todos. Parece estar ocultando algo. Igual se ha beneficiado a costa de todos. Bueno, seguramente muchos se preguntarán qué porcentaje de la población española tiene origen o padres musulmanes. Pues ahora van a ver un trabajo que les va a escalofriar. La crisis de natalidad en Europa se acentúa año tras año. El relevo generacional de todo el continente pende de un hilo ya bastante tensado por las políticas de promoción del aborto desde la izquierda. Sin duda, una forma de debilitar por enésima vez la soberanía de los Estados miembros en esta cuestión. En nuestro país, además, el número de niños que nacen es especialmente alarmante, una tendencia a la baja que se suma a otro puesto negativo. Las mujeres españolas son las segundas europeas que más tardan en tener un hijo después de las italianas, con 32 años. Como se puede imaginar, estamos bastante por debajo del índice de fecundidad del 2,1 por mujer, lo mínimo para garantizar el relevo generacional. Pero no es solo que estemos a un punto casi de la cifra ideal, sino que cada vez nos alejamos más. Lejos queda ya la cifra de más de 3 hijos por núcleo familiar, con la que ese relevo sería pan comido. Y entre cada vez más ataques a la familia, la propuesta que parece triunfar es la de la inmigración ilegal y descontrolada para paliar la pirámide invertida. El número de musulmanes, por ejemplo, nos da ciertas pistas de ello. Según datos de la Fundación Renacimiento Demográfico, el 10% de los bebés que nacen hoy en España tienen un padre o tienen una madre musulmana. En provincias como Almería, Gerona, Lérida o Tarragona, la cifra es del doble o casi del triple. Pero no es algo casual si se recuerdan palabras como las del presidente turco Erdogan en 2017. Decía: no tengáis solo 3 hijos, tened 5, sois el futuro de Europa. Y ya lo decía Pedro Sánchez cuando la Agenda 2030 se le quedó corta y fue a presentar la 2050. Para él, el desafío migratorio no era poner solución a las llegadas ilegales, sino la integración de todas las personas que lleguen a nuestro país. Todas, sin excepción, da igual la forma. Cuantas más se integren, según lo que pone en el documento, mejor. Una cifra que parecería bien al presidente y a los suyos sería esta que ven: 255.000 personas año tras año tras año. Con los datos de los que disponemos a día de hoy, sabemos una cosa: si el saldo migratorio actual se mantiene, España ganará de esta forma más de 4 millones de habitantes para 2037. El poeta chileno Pablo Neruda habría muerto envenenado. Así se deduce de unas pruebas periciales realizadas por expertos a raíz de las sospechas que apuntan a un asesinato del Nobel 12 días después del golpe militar de Pinochet. El asesinato supuestamente se cometió por medio de la bacteria del botulismo inyectada en el cuerpo del poeta. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, sobre todo si deciden compartirla con nosotros, con el Toro Televisión. Y les dejamos ahora la compañía de Sandro Meco y volvemos mañana con toda la información aquí en Las 9. Hasta mañana.